Amén. Señor les bendiga. Amén. No se va mal el frío, ¿eh? Todavía nos queda agosto. Así que bueno, Señor nos dé la gracia y la fortaleza. Amén. Y nos cubra. Amén. Bueno, vamos a seguir con el estudio. Ya estamos en las partes finales prácticamente. Y vamos a hablar acerca de... Estuvimos hablando acerca de la provisión de Dios, ¿no? Para nuestras necesidades. Recordemos que todo lo que nosotros necesitamos está provisto por Dios. Y todo lo que necesitamos viene de la obra de la cruz y de la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahí está todos nuestros recursos, ¿no? En la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, lo que estábamos viendo es que el mundo, que la obra de la cruz fue el juicio de Dios al mundo. No es que el mundo juzgó a Cristo. La historia, las películas te muestran que el mundo juzgó a Cristo. No. La obra de la cruz es Dios juzga al mundo, es el juicio de Dios al mundo, pero ese juicio fue sobre Jesucristo. Amén. Por eso hoy nosotros tenemos vida. Y esa es la gracia de Dios sobre nosotros, en que el mundo ya no tiene poder sobre nuestras vidas, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. 1 Corintios 1:18, ¿no es cierto? Veíamos 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vemos que el poder de la cruz es transformador sobre nuestras vidas. Toda la autoridad, todo el derecho que el enemigo ha tenido sobre nuestras vidas le fue quitado en la cruz. Él no tiene más autoridad, no tiene más derechos sobre nuestras vidas. Dice la palabra que el acta contraria a mí, ese documento que decía que yo era pecadora, que merecía la muerte, ese documento fue clavado en la cruz. No tiene más poder, no tiene más derecho ni autoridad sobre nosotros. Jesús vino, hermanos, a tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús llevó no solamente el pecado en la cruz, sino que llevó el dolor, llevó la injusticia. Todo lo que Jesús experimentó, hermano, lo experimentó por nosotros. Y a veces pensamos que solamente es el pecado. No, hermanos, toda nuestra vida fue dejada en la cruz. Entonces, todo lo que nosotros hemos vivido, hemos caminado en la vida, todas nuestras experiencias de vida, lo triste, lo doloroso, lo injusto, lo bueno, lo malo, todo, hermano, fue dejado en la cruz. Ya no hay más condenación, dice, para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay nada que nos acuse, ya no hay nada que nos condene. Porque Cristo tomó toda nuestra vida y fue llevada ahí en la cruz. Ahora, hermanos, todos tenemos que entender que nosotros tenemos una vida nueva, una vida transformada. Y nosotros caminamos en esta vida nueva transformada. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender y tenemos que caminar con el Señor entendiendo de que ya no hay pasado para nosotros, que está lo nuevo sobre mi vida. Pero eso sucede cuando yo rindo mi vida a Cristo. Eso sucede cuando yo entrego todo a Cristo. Y este proceso de transformación, hermano, en nuestra vida, de cambio de vida, es un proceso de la vida, que nos lleva gran parte de nuestra vida, este proceso de transformación. Nosotros vamos caminando hacia una perfección, vamos caminando a que Cristo se haga mayor en nuestras vidas. Esa es la meta como hijos de Dios, que Cristo se haga mayor en nosotros. Y es lo que Pablo tanto insistió y decía, yo tengo que menguar, tengo que ser menos yo para que Cristo sea más en mí, para que Cristo se haga visible en nuestras vidas. Y por eso oramos, por eso buscamos al Señor, por eso buscamos palabra de Dios, porque a la medida que yo conozco a Dios, me voy conociendo yo. Voy entendiendo mi vida, voy entendiendo mi corazón. Entonces tengo que entender de que yo morí. Nosotros hemos muerto, hermanos, pero hemos resucitado con Cristo.
Y esto implica que hay una transformación de vida. Yo ya no puedo seguir con las viejas costumbres. Yo no puedo seguir con los viejos patrones de conducta, con los viejos hábitos en mi vida. A lo largo de la vida nosotros a veces nos conformamos o nos resignamos a cosas viejas en mí. Y pienso que jamás las voy a cambiar. Pienso que jamás voy a poder ser diferente en algún aspecto de mi vida. Con cosas que nosotros luchamos, con cosas que nosotros lidiamos, a veces como que nos conformamos, bueno, yo soy así. O lo que muchas veces decimos, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Entonces, hermano, yo hago inválida la obra de la cruz. Porque necesitamos ese proceso de transformación constante en nuestras vidas. Nosotros somos parte del mundo, vivimos en un mundo caído, vivimos en una sociedad corrupta, en un mundo que está apartado de Dios. Ahora, yo vivo en este mundo, soy del mundo, pero no hago lo que hace el mundo, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero a veces dejamos que el mundo siga influenciándonos, que las viejas conductas, las viejas costumbres o los patrones de conducta o los valores que tiene el mundo todavía influyan en mi vida. Y todavía hay ciertos comportamientos, ciertas decisiones o actitudes de mi vida que responden a la vieja naturaleza, a lo que yo era antes. Ahora yo tengo que entender que ese antes, ese yo viejo, se murió. Se murió, ya no es más parte de mi vida. Y ese es nuestro caminar, hermano, y es nuestra lucha constante. Que yo tengo que entender, Señor, yo morí. Morí al mundo, pero vivo para ti. Y ese vivo para ti significa que yo cada día tengo que rendir mi vida delante del Señor. Que cada día yo tengo que venir al Señor a dejar el dolor, las cargas, el pecado, las luchas, las situaciones de la vida. Yo tengo que venir a entregar cada día. Porque si yo no las entrego, lo llevo yo. Cargo el dolor, cargo la injusticia, cargo el problema, cargo las situaciones de la vida. Porque la vida está llena de desafíos. Ahora, si yo no la entrego a Cristo, yo lo vuelvo a tomar. ¿Y qué hace eso, hermano? Que se vuelvan a levantar viejos enemigos. Se vuelve a levantar la amargura, se vuelve a levantar la angustia, la depresión, el enojo, todo lo que nosotros hemos luchado a lo largo de la vida. Y a veces decimos que yo no sé por qué me vuelve, ¿no? Y hay personas que dicen es que yo trato de ser diferente y no me sale, pero no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras capacidades, es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo que mora en mi vida. Y el Espíritu Santo es el que me da la convicción de pecado, la convicción de la palabra de Dios y que muchas veces nos insta y redarguye ahí dentro de nuestro corazón para que haya un cambio, una transformación de vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que la obra de la cruz se haga mayor sobre nuestras vidas. Lucas 22, 53 dice, no sé si está ahí, ¿sí? Ahí está. No, más abajo está. En la siguiente, ahí está. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendíais las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de los tinieblas. Le llegó su hora al enemigo. Satanás, te llegó tu hora. Ya no tienes más poder. El poder que tenías o la libertad que tenías para operar se te termina. Entonces Jesús está anunciando la derrota de Satanás. Está anunciando que el poder, la autoridad que Satanás tenía ya no lo tiene más. Le llegó su hora. Ya no tiene más derecho, no tiene más poder sobre nuestra vida. Entonces yo tengo que entender, hermanos, de que el enemigo no tiene más poder. Ahora, ¿qué hago yo? Le echo la culpa al enemigo de todo. El diablo metió la cola, ¿no? Es que el diablo me tentó. Es que este diablo no me deja tranquila, ¿no? Claro, porque yo a alguien tengo que culpar de mis hechos, de mis actos. Y eso, hermanos, la justificación. La justificación es reconozco que hice mal, pero no asumo la responsabilidad. Eso es justificación. Reconozco que hice mal, pero no quiero cambiar. No reconozco, justifico.
no reconozco mi responsabilidad. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El enemigo. Y sabe, hermanos, al enemigo le encanta que le atribuyamos todo. Porque él quiere ser nuestro Dios. Quiere que nuestra atención esté puesta en él. Ese es el propósito del diablo. Entonces yo no le puedo estar atribuyendo todo al enemigo. Hay áreas que son mi responsabilidad. Decisiones que yo tomé. Acciones que yo tomo. Y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Porque cuando yo asumo esa responsabilidad, hermano, acepto mi condición. Pero también acepto que Dios puede hacer algo en mi vida. Y Dios puede intervenir y traer esa transformación. Pero hasta cuando yo no acepte la responsabilidad, no estoy reconociendo, entonces Dios no puede operar. Dios no puede obrar en mí. Porque yo no asumo la responsabilidad. Yo no le digo, Dios, es mi responsabilidad. Yo me equivoqué, yo tomé la mala decisión, pero me arrepiento. Y no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a caminar. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, interviene en nuestras vidas. Nos da la capacidad, la fuerza para ser transformados. Pero mientras yo siga justificando, entonces el enemigo sigue teniendo derecho. Entonces yo no estoy haciendo la obra de la cruz algo real en mi vida. No estoy haciendo la obra de la cruz activa en mi vida. Hermanos, la obra de la cruz es algo activo. No es una historia del pasado. A veces vemos la obra de la cruz como una historia, como algo que aconteció hace 3000 años, como algo que pasó ahí, bueno, y Dios se glorificó, pero es histórico. Hermano, la obra de la cruz no es histórica. La obra de la cruz es real, es viva hoy en nosotros, actúa sobre nuestras vidas, opera sobre nuestras vidas. Entonces es algo presente, es algo visible, es algo palpable en nosotros, es la obra de la cruz. Entonces cada vez que yo vengo a la presencia de Dios, yo estoy viniendo a la cruz. Ahí es donde fue entregado todo, el altar de sacrificio, el lugar, hermanos, donde Satanás perdió el derecho y la autoridad. Y donde Dios ha obrado en milagros y en soberanía en nuestras vidas. Pero hermanos, esto es un constante en nuestras vidas. No es algo que sucede una vez en la vida. No es un evento. A veces andamos buscando eventos. La obra de la cruz no fue un evento, hermano. Fue una guerra espiritual. Y Jesús triunfó en la cruz. Y Satanás fue derrotado. Esa es la realidad. La obra de la cruz no es una historia, es algo real, palpable, que yo lo puedo caminar y lo puedo experimentar en mi vida. Y eso ocurre en el altar, en nuestra vida íntima y personal con el Señor. Y es ahí donde ocurren los milagros, hermanos. No ocurren los milagros. A veces estamos buscando esos toques de Dios, ¿no? Hay un evento, hay una campaña, hay algo especial y venimos y nos oran y hay un toque de Dios. Y gloria a Dios porque eso es visible, la manifestación de Dios. Pero hermanos, pasa el tiempo y a los días ya estoy igual. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Dios no hizo nada? ¿Y por qué esta persona no cambia? Y si le hemos orado, le ungimos con aceite y hacemos todo lo que hay que hacer, pero sigue igual, ¿cuál es el problema? Que la persona no tiene la cruz activa sobre su vida. No hay un altar activo sobre su vida. No hay un buscar del Señor, un constante de rendir nuestras vidas a Cristo. Hermano, nuestra vida, nuestro altar personal, es el altar personal, es donde yo vengo a la presencia de Dios y rindo y reconozco mi vida y reconozco mi realidad delante del Señor. Reconozco mis necesidades, reconozco mis luchas. Es un lugar donde nosotros, hermanos, adoramos a Dios por quien Él es, como alabábamos recién, ¿no? Adoramos por quien Él es, por su fidelidad, por su grandeza, por su amor. Y gloria a Dios. Pero hermano, esto también tiene que ser personal en nuestra vida. Tiene que haber un altar personal establecido en nuestra vida, en nuestra intimidad con el Señor, porque es una relación de intimidad. Ahí es ahí donde somos renovados, fortalecidos, hermanos. Ahí es donde Dios habla a nuestras vidas y habla a nuestros corazones. Hermanos, a mayor presencia de Dios en nuestras vidas, más ausencia de pecado hay. A mayor presencia de Dios en nuestras vidas, más ausencia de pecado hay.
Pero hermanos, muchas veces buscamos pecado, buscamos otras cosas de llenarnos, de saciarnos, porque claro, no me llené donde tenía que llenarme. Entonces vuelvo otra vez a las viejas cosas, vuelvo a las viejas costumbres. El altar, hermano, es lo primero en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Es lo primero en mi vida. Es lo primero, es la prioridad. Porque es una necesidad, hermanos. Nosotros somos necesitados de presencia de Dios, somos necesitados de la obra de la cruz en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Primero, tengo que entender que el mundo fue crucificado. El mundo, hermanos, ya no tiene poder en mí, ya no tiene autoridad, a no ser que yo otorgue. ¿Sí? Nosotros hemos vencido al mundo, pero parece que el mundo a veces me vence a mí. ¿Sí? Nosotros decimos hemos vencido al mundo, pero parece que el mundo a veces me vence, porque vuelvo a viejas cosas, vuelvo a viejos hábitos, vuelvo a las formas que el mundo estableció o establece en mi vida. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tengo que entender, hermanos, que el mundo fue derrotado en la cruz, fue vencido, no tiene poder en mí. Todo lo que el mundo, el sistema del mundo, lo que la sociedad hoy establece como valores, como principios, eso no tiene nada que ver conmigo, no tiene parte en mí. Nosotros hemos muerto, hermanos, al mundo. Y a veces respondemos fácilmente al sistema del mundo, a la forma de tomar decisiones o cedemos a las presiones que el mundo pone sobre nuestras vidas. Y queremos ceder muchas veces, o a veces somos ingenuos a lo que el mundo me ofrece. No, si no es tan malo. No, no hay que ser tan exagerado. No, no hay que ser tan extremista. Hermanos, en estos tiempos nosotros tenemos que ser radicales con la palabra de Dios y con nuestra vida. En estos tiempos, siempre, pero en estos tiempos más que nunca hay que ser radicales con el Señor. No se negocia con el mundo. Yo no puedo negociar, hermanos, con el sistema del mundo. Yo no puedo ir a algo, hermanos, que el mundo a mí me dijo que estaba bien, pero que no está bien a la luz de la palabra de Dios. Yo no puedo ceder a lo que el mundo hoy establece como bueno, pero que es malo. Yo no me puedo conformar a tener en mi familia la homosexualidad. Son personas caídas, son personas quebrantadas. Amamos a estas personas, pero no aceptamos el pecado, la condición. Y te van a juzgar de radical, te van a juzgar de muchas cosas. Incluso quizás te van a dejar de hablar por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Yo no puedo aceptar el soborno. Yo no puedo aceptar el soborno. No, pero todo el mundo lo hace, si total no es tan malo. Pero es pecado. Yo no lo puedo aceptar. No puedo andar con la media verdad. No, pero es una mentirita blanca. La mentira es mentira. No existe la mentira blanca. A veces mentimos de otra forma, no digo toda la verdad, también es mentira. Entonces, hermano, esto responde al sistema del mundo. Entonces, a veces hay conductas o a veces vemos cosas en la internet, en la web o en la televisión, vemos cosas que no responden a la verdad de Dios. Y a veces somos muy ingenuos y muy ilusos, como, no, bueno, pero es que ahora todo viene así, es que no lo voy a ver. No voy a negociar. O con la música. Bueno, es que donde uno está, bueno, pero no voy a contaminar mi vida. Nosotros tenemos que guardar y cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Yo tengo que guardar mi mente. Tengo que guardar mis emociones y mi voluntad. Tengo que cuidarme. Hay que cuidarse, hermanos. Entonces, pero a veces somos muy ingenuos o muy relajados, diría yo, y aceptamos todo tipo de basura sobre nuestras vidas.
Pero eso que yo dejo entrar a mi vida con el tiempo va a resultar en un comportamiento. Todo lo que yo dejo entrar a mi corazón, tarde o temprano, va a resultar en un comportamiento. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué yo me alimento? ¿De qué yo me lleno? Entonces, a veces hay gente que dice, no, es que a mí me gusta la música romántica porque me acuerdo cuando yo era joven. Estás alimentando la carne y despierta viejos deseos, pasiones, o melancolía, o te viene el resentimiento y te viene el dolor y te somete otra vez a esclavitud. Entonces, hermanos, no podemos negociar con el mundo. Tenemos que entender que nosotros hemos muerto al mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es ¿qué? Crucificado a mí y yo al mundo. Esa es nuestra realidad, hermanos. Y esto es muy clave en nuestras vidas, ¿no? El mundo me es crucificado a mí. El mundo perdió su poder sobre mi vida. No tiene autoridad, no tiene derechos. Pero yo morí al mundo. Entonces no tengo nada que ver con los valores o con el sistema que el mundo establece. Tenemos que tener esto claro, hermanos, en nuestra vida. Estamos muertos para el mundo. Por eso el mundo nos rechaza. Y a veces para no sentirnos rechazados, complacemos al mundo. Porque queremos ser buena onda. Por buena onda nos vamos a ir al infierno. Es así, hermanos. No podemos ser buena onda con nadie, ni con el infierno, ni con el demonio, ni con el mundo. Yo no puedo jugar con el mundo. No juegues con el mundo porque te puedes quemar. Y te vas a quemar mal. Entonces, este versículo es clave para nuestras vidas, para los que luchamos todavía con las cosas del mundo. A veces cedemos a la presión que el mundo establece, al sistema. Los que son padres luchan con sus hijos, porque el sistema los ha invadido. Toda la basura que reciben en la escuela, en los medios de comunicación, en la música y todo, y cómo se visten, mejor salgan desnudas. ¿Para qué se ponen esos pedacitos de ropa? Pero bueno, es que la nena es joven y yo no le puedo decir a todo, no. Dejamos convencernos fácilmente por el mundo. Hemos muerto al mundo, el mundo me fue crucificado a mí, el mundo perdió su poder, Jesús le quitó el poder en la cruz y yo morí al mundo. Entonces nosotros, hermanos, somos seres espirituales, eternos, porque vivimos una vida con Cristo. Que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Recién cantábamos la alabanza, ¿no? Dios, ¿qué es lo que es? Santo. Dios merece toda la gloria, toda la honra, todo poder. Y yo tengo que entender, hermano, de que yo vivo una vida espiritual, eterna con Dios, porque ya el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y mi mayor preocupación o mi mayor trabajo o cuidado que tengo que tener es glorificar al Espíritu Santo en mi vida, en mi estilo de vida, en mi caminar. Nosotros honramos a Dios no solamente cuando cantamos y levantamos los brazos. Este es un acto de rendición, de reconozco quién es Dios. Pero nosotros honramos a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestras conversaciones. ¿Cómo vivimos? Por eso somos necesitados de esa transformación de vida, hermanos, porque todavía lidiamos con cosas viejas, todavía lidiamos con las cosas del mundo, todavía hay presión sobre nuestras vidas. Sí, yo morí al mundo, pero todavía hay rastrojos del mundo que me arrastran, que me seducen, como leíamos en Santiago, ¿se acuerdan? Santiago, ¿se acuerdan Santiago? Que leíamos que dice que cada uno es tentado de su propio concupiscencia, malo deseo, y somos atraídos, seducidos, y una vez dice que el pecado es concebido, que yo acepto la tentación, dejo que entre a mi corazón, entonces es pecado, y el pecado da a luz la muerte.
Somos tentados en nuestras debilidades. El enemigo sabe a lo que somos débiles. El enemigo sabe lo que nos gusta, porque ya nos ha visto en pecado, no porque es omnisciente, porque no es comparable a Dios. Pero Él ya me vio en pecado. Él sabe a lo que somos débiles. Él sabe a lo que nosotros somos vulnerables, que nos gusta. Y ahí es donde Él va a presionar. Entonces, hermanos, yo tengo que entender que nosotros morimos al mundo. Y nuestra vida, nuestro estilo de vida es lo que honra a Dios. Nosotros tenemos que honrar al Señor con nuestro caminar. ¿Amén? La carne, ¿qué pasó con la carne? La carne, ¿se acuerdan cuando hablamos de la carne? No es la carne física, sino que son los deseos interiores, ¿no? Apetitos, impulsos y necesidades, ¿sí? Eso es la carne. La carne está descrita como los deseos interiores, ¿no? Todos tenemos necesidades, todos tenemos impulso, todos tenemos apetito, ¿no es cierto? Ahora, nosotros gran parte de nuestra vida complacimos a la carne, ¿no? Gran parte de nuestra vida nosotros nos dábamos los gustos que queríamos, ¿no es cierto? Teníamos deseo de algo, íbamos y lo hacíamos, ¿no? Teníamos pasión, ¿no es cierto? Teníamos necesidades, impulsos, son realidades de nuestras vidas. Ahora yo aprendí a llenar esas necesidades en el mundo. El mundo a mí me enseñó, yo aprendí en el mundo a suplir esas necesidades. Necesidades de amor, necesidades de afecto, necesidades sexuales. ¿Dónde las aprendimos a llenar? En el mundo. Es nuestra realidad. Hay impulsos, somos impulsivos. Llegamos y tomamos decisiones, nos enojamos o nos angustiamos y vamos y accionamos. Ahora, hermanos, yo tengo que entender que la carne también fue crucificada. Ya no tiene poder en mí, a no ser que yo otorgue, ¿sí? Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Exacto. Los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Es nuestra realidad, pero yo tengo que entender que yo tengo que crucificar la carne. Y eso es un constante en nuestras vidas, hermanos. No es algo que yo lo hice la primera vez que me entregué a Cristo. Es un constante porque la carne, hermanos, se opone a Dios, no obedece a Dios y no puede. Esa es la realidad. La carne no se somete a Dios. Siempre va a ir contraria. Pero yo necesito entender que en la obra de la cruz, la carne perdió su poder. Quien no tiene poder, no tiene autoridad. Eso es la obra de la cruz. ¿Y quién me da la fortaleza para hacer eso? Es el Espíritu Santo. Quien pone en nosotros el querer como el hacer y me da la convicción de decir esto es pecado, esto está mal. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. De mostrarme, de traer luz a mi vida, de traer convicción. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, es el Señor. Es el Señor. Jesús dijo, yo me voy, pero viene otro en mi lugar. Y ese va a estar con ustedes todos los días hasta que yo venga. El Espíritu Santo es presencia de Dios sobre nuestras vidas. Es el Señor, es el que gobierna mi vida. Porque cuando Jesús le dice a los discípulos, yo me voy, los discípulos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a guiar? Hermano, el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios habitando en mí, en ti. Es la persona de Dios que habita en nosotros. Es la persona de Dios que habita en nosotros. Y si Dios habita en mí, ¿qué alimento yo? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué alimentamos? A veces vivimos alimentando la carne con nuestros deseos, pasiones, impulsos, necesidades.
Y porque yo quiero, y porque yo me siento mal, y porque y el mundo dice que tú tienes que ser feliz, y que tienes que estar contenta, porque eso es lo que dice el mundo hoy, que vos tienes que ser feliz, de cualquier manera, como sea. No importa lo que hagas, no importa las consecuencias, pero tú tienes que ser feliz. Ese es el mensaje del mundo. Y nosotros somos invadidos con este mensaje. Entonces yo me quiero sentir bien, quiero ser feliz, entonces complazco a mi carne. A nosotros no nos gusta sufrir. No nos gusta sufrir. ¿A alguien le gusta sufrir? A no ser que sea masoquista, es otro problema. ¿Sí? Ya ese sería otro problema. Pero hermanos, no nos gusta sufrir. A la carne no le gusta sufrir. ¿Qué pasa cuando ayunas? Te pones de mal humor porque tenés hambre, ¿no es cierto? Te bajoneas, no es que se te baja el azúcar, ando triste, como estoy ayunando hoy día. No, porque a la carne no le gusta. A la carne no le gusta leer la Biblia, le da sueño. ¿Le ha pasado? Dice, ay hermana, me pongo a leer la Biblia y el diablo me hace dormir. Es la carne que no le gusta, ¿no? Pongo alabanza y, ay, me canso, porque ya canté el domingo, canté el jueves. No puedo ser tan fanática. Mejor escucho no sé, a un Camilo VI que me trae recuerdos de antes, cuando yo era joven y lloro ahí. Estoy alimentando la carne. Y obedecemos fácilmente a la carne. Entonces, hermanos, mire, yo tenía un hábito. Yo me despertaba y prendía la tele para ver las noticias. No, yo tengo que ver las noticias porque tengo que estar al tanto, la justificación, ¿no? Tengo que estar al tanto de lo que pasa en el mundo para saber, bueno. Y un día voy a prender la tele y el Señor me dice, ¿y yo? Yo dije, ¿cómo? ¿Y yo? Ah, pero después oro. ¿Cuándo? Cuando yo quiero, cuando a mí me parece y cuando tenga ganas. Ahora, ¿quién hace ese trabajo, hermanos? El Espíritu Santo. Y yo dije, uy, Señor, perdón. Perdón por este mal hábito en mi vida. Y Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame que cuando yo me despierte pueda tener el querer y el hacer de alabarte, adorarte y empezar contigo mi día. Hermanos, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Hermanos, el caminar con Dios en armonía con el Señor. Nosotros caminamos con Dios durante el día, todo el día. No es que todo el día estoy orando, ¿no? No es que todo el día estoy hablando en lengua. Una vez me pasó un susto, estaba allá en Escocia yo, y había una mujer de Dios tremenda, pero una mujer grande ya, muy grande, grande de estatura y grande de edad, y yo parecía enana al lado de ella, y esta mujer hablaba lengua todo el día, ¿no? Ella estaba todo el día hablando lengua. Claro, y me tocó dormir en la habitación con ella, porque nosotros siempre compartimos, donde hay cama debo dormir. Y como yo llegaba de visita y no había lugar, me tocó en la habitación con ella. Y yo me tocó dormir arriba, en la litera arriba. Y esta mujer dormía y hablaba en lengua. Yo decía, Señor, por favor, dale dominio propio, que se cae. Claro, no me dejaba dormir. Y un día me voy a acostar más tarde, dije, voy a esperar que se duerma para que yo me pueda dormir. Entonces voy caminando, claro, y allá era la casa, una casa antigua, en el campo, y voy por un pasillo oscuro, y voy y aparece alguien grande con una bata blanca y hablando, casi me dio un infarto, casi me muero, ¿no? Pero la virtud de esta mujer, hermano, era que hablaba en Espíritu Santo en lengua todo el día. Y yo en un momento le pregunté, le dije, ¿por qué habla en lengua todo? ¿Está bien hablar en lengua todo el tiempo? Sí, me dice, porque es como yo, dice, a veces no tengo las palabras para decirle a Dios. Dice, humanamente no tengo palabras, pero el Espíritu Santo sabe. Entonces Él me habla y Él me escucha. Y es un hábito que aprendí, dice, de joven. Entonces dice, eso ya está incorporado en mí.
Entonces dice, porque yo hay palabras o formas que yo no tengo manera de expresar a Dios. Siempre me costó expresar muchas cosas. Entonces yo le dije al Espíritu Santo que Él expresara por mí. Hay formas, hermanos. Quizás no vamos a andar hablando en lengua todo el día, o sí, no sé, cada uno sabe. Pero tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar gobernados por Dios. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que nos gobierne. No solamente que me llene y me consuele. Es el Señor de nuestras vidas. Y poco hablamos muchas veces del Espíritu Santo, que es el Señor de nuestras vidas, que es el que gobierna nuestras vidas, que es el que camina y el que va delante de mí muchas veces y me advierte, me corrige, me enseña. El Salmo 37 dice que Dios examina nuestro caminar, dice, los aprueba y los corrige. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, donde muchas veces tiene que corregir nuestro caminar. Aprueba mi caminar. Me dice, esto está bien, esto está mal, corrígelo, cámbialo. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que caminar, hermano, tenemos que acostumbrar a nuestra carne que se someta a Dios. Ahora la carne no le gusta, se manifiesta. A veces se manifiesta y lloramos y pataleamos y por qué no, y que a mí ya estoy cansada con el Señor y claro, me manifiesto. Porque a la carne no le gusta, no le gusta. Yo me enojaba y me manifestaba cuando había vigilia en la iglesia. Yo decía, pero si podemos orar de otras... No me gustan las vigilias. Yo lloraba y decía, no me gustan las vigilias, no quiero. Pero a mi carne no le gusta. Pero la vigilia, hermanos, es un tiempo de sacrificio y de adoración a Dios. Como el ayuno, como la alabanza, la adoración, leer la palabra. Hay que alimentar, hermano, el Espíritu Santo, porque, ¿sabes? Los recursos que usa el Espíritu Santo para hablarme a mi vida y traer revelación a mi vida es de la palabra que yo como. El Espíritu Santo usa esos recursos de lo que yo me he llenado en mi corazón. Ahora, si yo no me lleno de palabra de Dios, claro que el Espíritu Santo, ¿qué me va a traer a memoria? No solamente lindas experiencias, es la palabra que tiene que fluir en nosotros. Entonces yo necesito alimentarme de palabra de Dios. Palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy hay muchas formas, hermanos, de llenarnos. Mira, hasta en el teléfono tenemos la palabra de Dios. Y si no te gusta leer, pon el audio. Y escucha y alimenta tu alma, alimenta tu espíritu. Pero estamos más habituados a alimentar la carne. ¿No? Me gusta la tele, me gusta la novela o me gusta la serie. Hoy ya no hay novelas, son las series, ¿no es cierto? Y ahí me engancho y estoy horas y horas o estoy prácticamente una hora en el teléfono viendo los TikTok, viendo todo, ¿no? Y no puedes darle 10 minutos a Dios. Entonces estamos más habituados a alimentar la carne que el espíritu. Hermano, la carne tiene que morir. La carne tiene que morir. Y eso es una decisión de vida, no es algo que a mí me nace innatamente. Tiene que morir la carne. Yo tengo que hacer morir mis deseos, mis pasiones, mis impulsos y mis necesidades. Seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo necesidades, hay cosas que todavía nos duelen, cosas que todavía me afectan. O tengo situaciones del día a día, de la vida, donde me vuelven a herir, me vuelven a fallar y ahí tengo que volver a ¿qué? A perdonar. ¿Y eso significa qué? Crucificó la carne, ¿no? Crucificó la carne. Entonces, hermanos, son áreas donde yo tengo que aprender. Romanos 6, 9, 10. 6, 9, 10. La carne tiene que ir a la cruz. La carne tiene que ser crucificada. Entonces, habiendo Cristo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él, ¿no? Porque en cuanto murió,
al pecado, murió de una vez por todas. Consumado es. La obra ya está hecha, no hay más sacrificio, no hay más nada de lo que se pueda hacer, porque la obra de la cruz es completa, hermanos. Es completa para nuestras vidas. Es la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, cuando ya consumado es, ya está todo hecho. Ya está todo, no hay más nada que hacer. Solamente yo tengo que venir a rendirme a Cristo. Gracias. Solamente me tengo que venir a rendir al Señor. Entonces, más, en cuanto vives, para Dios vive. Nosotros tenemos vida nueva, hermanos. Morimos a lo viejo, pero resucitamos. Tengo una vida nueva. Y si hoy yo vivo, para Cristo vivo. Para Él vivo. Hermanos, tenemos que entender que si hoy estás vivo, es la gracia de Dios, el favor de Dios sobre mi vida. Y si tengo vida nueva y Dios me ha dado una oportunidad de vida de ser transformada, entonces vivo para Él. Todos vivimos para Dios, hermano. No vivimos para nosotros mismos. No vivimos para nuestros deseos. El mundo nos ha convencido. La carne quiere que yo viva para mí. Es que yo tengo que estar bien. Es que yo tengo que ser feliz. Es que yo tengo que tener todas las cosas. ¿Quién dijo eso? El mundo. No nos queremos morir. No queremos renunciar. Hoy a esta generación tú no le puedes mencionar la palabra renuncia. ¿No saben lo que es renuncia? ¿No saben lo que es compromiso? No tienen una causa por lo que luchar en la vida. No tienen propósito. Nosotros sí, ¿sabes por qué? Porque venimos de una dictadura. Y venimos de pobreza y venimos de mucha historia. Entonces éramos necesitados de Dios. Entendimos lo que era la causa, entendimos lo que era luchar por algo, entendimos lo que era pelear por algo, entendimos de dónde Dios nos sacó. Chile era pobre hace 30, 40 años atrás, era muy pobre, hace 50 años atrás, Chile era un país pobre. Éramos miserables. Yo me acuerdo que todo el invierno andaba de pie descalzo. Todo el invierno. Me iba a la escuela sin desayuno porque no había. Esa es nuestra historia. Pero oye, dile a los niños qué es lo que es sacrificio, qué es renuncia, qué es compromiso. No saben porque han tenido todo. Y todo fácil y todo rápido. Entonces no valoran, mucho menos van a valorar la obra de la cruz. Hermanos, nosotros valoramos la obra de la cruz porque sabemos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sabemos de dónde nos ha sacado. Conocimos el sufrimiento, conocimos la pobreza, conocimos el abandono, conocimos muchas cosas, conocimos lo que fue la represión, la persecución, el temor, todo. Pero hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, todo eso que fue tan malo, tan triste, tan doloroso, el Señor lo transforma en victoria y en bendición sobre nuestras vidas. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Entonces, la pobreza que yo sufrí cuando chica no me es problema hoy. Mundo. Nosotros hemos muerto, hermanos, a nuestra carne. Entonces, la carne, hermanos, tiene que ser ¿qué? Crucificada. El mundo tiene que ser crucificada. La carne tiene que ser
crucificada. Entonces, porque hermanos, si no vamos a vivir complaciendo y por eso no cambiamos. Por eso hay viejos hábitos todavía que a mí me persiguen, me arrastran y me atan, no me dejan tener una vida en libertad en Cristo Jesús. No me dejan tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Tener victoria, hermano, no es no tener problema. Tener victoria es que sé que Dios algo va a hacer y algo está haciendo, aunque yo no lo vea. Pero yo sé que Dios tiene el control. Eso es tener victoria. Entonces, hermanos, tengo que entender que la carne y el mundo ya no tienen poder en nosotros. Así que ya no hay justificación. Ya no tenemos justificación. Yo no le puedo echar la culpa al mundo. No le puedo echar la culpa a la carne. Al enemigo mucho menos. Entonces, ¿qué pasó con el enemigo en la cruz? Fue derrotado en la cruz. Fue vencido en la cruz, ¿no? Entonces, el juicio de Dios fue al mundo y fue sobre Jesucristo. Jesús dijo, yo voy por ellos, que el juicio sea sobre mí. Yo voy a pagar por ellos, yo voy a pagar su pecado, yo voy a ocupar el lugar en la cruz por ellos. Eso es la obra de la cruz en nuestras vidas, por eso hoy nosotros tenemos vida y tenemos vida transformada, porque Cristo nos ha dado la victoria. Juan 12, 31, 32. Juan capítulo 12, verso 31, 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es la obra de la cruz, hermanos. Satanás ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, ya no tiene derecho sobre nuestras vidas. No tiene ningún derecho, ninguna autoridad sobre nuestras vidas para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, la hora le llegó a Satanás. Dice, este mundo será echado afuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces Jesús tomó mi lugar, hermanos, en la cruz. Por la gracia de Dios tenemos vida nueva, vida transformada. Y yo tengo que entender, hermanos, que el enemigo no tiene poder y no tiene autoridad sobre mi vida. Ninguna. Acuérdense lo que veíamos al principio. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Trae sugestión, mete ideas y pensamientos con el fin que resulten en pecado en nuestras vidas, ¿no? Trae ideas, trae sugestión. ¿Qué más quiere hacer? Quiere dominarnos, quiere gobernarnos. Como en un tiempo tuvo dominio sobre mí, él va a tratar de una o de otra forma volver a tener dominio sobre mí. Por eso nos tienta, por eso nos presiona, porque anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el enemigo de una u otra forma, hermano, ha tratado de apartarnos de Dios, ha tratado de robarnos la bendición de Dios. Ahora, hermano, lo que yo tengo que entender es que yo no puedo negociar con el enemigo. No es negociable. No podemos negociar, no podemos jugar con el enemigo. Y no porque tiene el poder, sino porque yo le otorgo poder. Satanás no tiene derecho sobre nuestras vidas porque estamos en Cristo. Y el Señor nos dio la autoridad para echar fuera a los demonios y expulsarlos. Nos dio la autoridad. Entonces no tiene poder sobre mí, no tiene derecho sobre mi vida, a no ser que yo abra una puerta, le otorgo. En algún área yo le doy derecho. Y cuando le damos autoridad al enemigo, hermano, el enemigo hace uso criminal de la autoridad que le damos. ¿Por qué? Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Vino a robar mi herencia de vida con Dios. Vino a destruir mi vida. Vino a robarme. Vino a matarme, a mantenerme lejos de Dios, porque ese es el propósito de Satanás. Mantenernos lejos de Dios. Vino a robar nuestra familia. Vino a destruir tu vida con Dios, tu relación con Dios,
tu herencia que tienes en Cristo Jesús. El enemigo, hermano, es malo. Y yo no puedo jugar y no puedo tentar al enemigo. Tenemos que ser prudentes, sabios y temerosos de Dios. No temerosos del enemigo, temerosos de Dios. Entonces tengo que entender, hermanos, que el príncipe de este mundo ya fue echado afuera. Ya no tiene poder. Hebreos 2, 14 y 15. Y vamos a ir al receso, ¿está bien? Terminamos con esto y vamos al receso. Hebreos 2, 14, 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban también toda la vida sujetos a servidumbre. Exacto. Entonces, hermanos, nosotros no podemos seguir siendo esclavos del enemigo. En un tiempo caminamos en esclavitud, pero ya no estamos en esclavitud. Entonces yo no puedo volver a las cosas viejas. Yo no puedo volver a los viejos hábitos, a las viejas costumbres, porque voy a volver a la misma esclavitud y a una esclavitud peor todavía. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Entonces, hermano, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, yo tengo que entender que consumado es, que la obra ya está hecha en mi vida. Y tengo que hacer memoria de la obra de la cruz en mi vida. Por eso dice Corintios, haced esto en memoria de mí. Trae a memoria qué pasó ahí en la cruz. Trae a memoria la victoria, la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas para libertad. La única manera de tener libertad es cuando yo me muero, hermanos, cuando yo voy a la cruz. Esa es la verdadera libertad. Algunos buscan la libertad de hacer lo que yo quiero, como a mí me place, cuando quiero. Eso no es, eso es libertinaje. Es caer de la gracia. Es caer de la gracia, apartar nuestro corazón de Dios. Hermanos, la obra de la cruz es completa en nuestras vidas. Entonces, por medio de la carne, del cuerpo, de la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos redención sobre nuestras vidas. Es la sangre de Cristo derramada sobre nosotros. Es la sangre, hermano, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y tenemos que entender que nosotros estamos revestidos de esa sangre. Es la sangre de Jesús que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Por eso yo puedo entrar a la presencia de Dios con libertad. Porque si yo entrara por mi propia fuerza, yo ya me morí. En mi propia naturaleza humana, yo ya me morí ante la presencia de Dios. Porque Él es ¿qué? Santo, santo, santo. Pero la sangre de Jesús me hace digna, merecedora. Entonces yo puedo entrar libremente a la presencia de Dios porque es la sangre de Cristo derramada sobre nuestras vidas. Y esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime. Pero también, hermanos, la carne fue crucificada. Y hoy tenemos una vida nueva, una vida transformada en Cristo Jesús. No podemos vivir con las viejas esclavitudes. No podemos vivir, a veces vivimos añorando. Bueno, eso va a ser para el segundo paso. Vamos al receso. Amén. El enemigo es malo, es perverso. Y podemos ver al enemigo cuán malo y perverso ha sido en la obra de la cruz, ¿no? Cómo se ensañó, ¿no? Previamente a la obra de la cruz. Ya todo lo que Jesús comenzó a experimentar. Ahí podemos ver la maldad del enemigo. Y podemos verlo a lo largo de toda la historia en la palabra, cómo el enemigo ha operado, ¿no? Cómo el enemigo ha querido destruir siempre al ser humano, pero causar dolor en el corazón de Dios. Porque ese es el propósito de Satanás.
el enemigo, hermanos, mira, lo que más ama a Dios, ¿sabes tú lo que más ama a Dios? A nosotros. Por eso dio a su Hijo por nosotros, porque Dios nos ama de tal manera, de tal forma, sin medida, nos ama tanto que dio a su Hijo por mi vida. Ahora, el mayor dolor del que Dios pueda experimentar es cuando nosotros somos apartados de Él. Y cuando permitimos que Satanás nos destruya, nos robe, le damos derecho, le otorgamos autoridad. Esto causa dolor en el corazón de Dios. No se trata de pecar por no pecar. Se trata de mis acciones. ¿Qué causan en el corazón de Dios? Mi proceder, mi estilo de vida. ¿Qué causa el corazón de Dios? Entonces no se trata, a veces pensamos que es... no tengo que pecar porque está mal. No, hermanos, es porque yo causo dolor al corazón de Dios. Entonces el enemigo es tan malo que al destruirme a mí o al querer robarme a mí, causa un dolor tan grande en el corazón de Dios. Porque Satanás es malo, él odia a Dios, ¿no? Entonces, y él viene a nosotros para destruirnos, para causar dolor en el corazón de Dios. Por eso, hermanos, mire, nosotros no podemos jugar con el enemigo y nosotros podemos ver la maldad de Satanás. Miremos el mundo, miremos la gente afuera, mira a los chicos en la cárcel, mira a los chicos en la calle. Ahora que hay tanta esta gente, estos rucos que hay, esa es la obra de Satanás en la vida de la persona. Así es la maldad de Satanás. Entonces las muertes, los homicidios, las violaciones, los abusos, o sea, ese es el carácter de Satanás. Si yo quiero conocer el carácter de Satanás, miro el mundo. Miro la condición en que está el mundo. Entonces yo no puedo negociar con alguien tan malo, tan perverso y que me ha querido destruir. Pero que sobre todas las cosas causa dolor al corazón de Dios. Entonces no es negociable. Entonces nosotros, hermanos, yo he visto gente destruida y en consejería uno escucha muchas historias. Historias fuertes, historias dolorosas, historias tristes. Pero a veces escuchás historias que no conciben en nuestra mentalidad humana. Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega la maldad de Satanás para destruir la vida de las personas? Tenemos las guerras, tenemos los holocaustos, tenemos hoy en día las persecuciones. Cristianos que hoy en día están muriendo quemados dentro de sus iglesias. Esa es obra de Satanás, esa es la maldad del diablo. Entonces, por eso nosotros no podemos darle lugar, otorgarle nada al enemigo. Es mi enemigo. Es mi enemigo. Nosotros tenemos un enemigo, hermano, que vino a robar y a matar mi vida. Entonces yo me tengo que cuidar, porque estoy en una guerra espiritual. Nosotros vivimos una guerra espiritual constante, hermanos. En una u otra forma hay oposición a nuestras vidas. En una u otra manera el enemigo trata de robarnos, de destruirnos, de oprimirnos. ¿Te ha pasado que te oprimes muchas veces y tú dices, ¿qué me pasa? ¿No? Hoy no quiero nada, hoy no sé, está todo mal y estoy llena de pensamientos horribles. El enemigo te está oprimiendo con el propósito de robarte, destruirte y apartarte de Dios. Apartarte de la persona, de la única persona que te ama, de tal forma y tal medida que dio a su Hijo por ti. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que Él es un enemigo. Yo no puedo jugar con el enemigo. En una ocasión nosotros hicimos una gira en Argentina por 14 provincias y estábamos 3 días en cada provincia. Adaptamos una micro como casa rodante y estábamos 3 días en cada provincia. Y pasamos por una provincia que es San Juan y ahí hay mucha idolatría. San Juan queda acá en el norte. Y ahí está el famoso altar, y que prácticamente es una ciudad a la difunta Correa, ¿no?
Y todos los camioneros, los buses, cuando tú viajas en bus por Argentina, ves en los árboles, en la ruta, botellas de agua, porque le ponen a la difunta Correa. ¿Por qué? Porque la historia dice que esa mujer en la guerra fue a buscar a su esposo en la guerra con su bebé recién nacido y murió en el desierto de sed, pero el bebé sobrevivió, vivió mucho más porque estaba siendo amamantado. Y al final murieron los dos de sed. Entonces la gente ha idolatrado todo esto y está la difunta Correa. Entonces nosotros veníamos no me acuerdo que si era de Neuquén hacia San Juan, íbamos en el micro y empezamos a hacer chistes, bromas acerca de la difunta Correa. Y nos reímos, necios, caímos en la necedad. Y empezamos a reírnos de la difunta Correa, a hacer chistes, y mirá que si te aparece en la ruta, qué sé yo, le voy a dejar una botellita con agua, y de repente, hermanos, debajo del micro se siente una explosión. Y gracias a Dios, el conductor tuvo el control y no nos volcamos, y se le rompió abajo, no sé, una cosa del eje, era algo imposible que se rompiera. Y cuando paramos ahí, claro, el susto, y oramos, gracias Señor por cubrirnos, y Dios le dio una palabra a alguien que habíamos sido imprudentes y necios, por burlarnos del mundo espiritual. Así que ahí mismo en la ruta nos arrodillamos, pedimos perdón a Dios, renunciamos a todo. Después el chofer caminó y encontró la pieza que se soltó, que se quebró, y después, bueno, nos remolcaron. Entonces ahí yo entendí, hermanos, que con el mundo espiritual nosotros no jugamos. No podemos caer en la necedad. Entonces, hermanos, porque el enemigo de una y otra forma nos quiere destruir, nos quiere robar. Entonces, porque él es malo, Satanás hace uso criminal de la autoridad que nosotros le demos o le otorgamos. Entonces tenemos que caminar en temor de Dios, hermano. Ahora, no esto es para darle miedo al enemigo, yo no tengo que tenerle miedo, pero prudencia sí. Ser prudentes y ser temerosos de Dios. Entonces, con el mundo espiritual, hermano, no podemos jugar. Nosotros somos espirituales, no podemos jugar con nuestras vidas. A veces somos necios y nos metemos en lugares donde no tenemos que meternos. No, pero está Dios conmigo y acá el enemigo. Y ese orgullo, esa altivez, me puede jugar en contra, ¿no? Y podemos salir trasquilados como ovejas. Entonces hay que ser prudentes, hermanos. Entonces el enemigo es enemigo. Entonces yo no puedo otorgar ninguna área de mi vida autoridad al enemigo. Es como si nosotros estuviéramos en una guerra y estamos todos acá acuartelados, pero uno de nosotros abre la puerta. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Va a entrar. Si tú lees el libro de Nehemías vas a ver todo lo que el enemigo se opuso a la obra de Dios. Trajo burla, ironía, sarcasmo, sobornó a Nehemías, lo intimidó. De una u otra forma, él quiere detener la obra de Dios en nosotros. Porque quiere mantenernos otra vez ¿en qué? En servidumbre, esclavos a voluntad de él. Dice, escapen del lazo del diablo en que han estado cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿en qué área de mi vida yo le he otorgado derecho, le he otorgado autoridad? Yo se la tengo que quitar. Tengo que arrepentirme, rendir al Señor esa área y quitarle esa autoridad que ha tenido sobre mi vida, en mis pensamientos, en lo que sea. En cualquier área de mi vida donde yo otorgué derecho, se lo tengo que quitar. Porque el enemigo va a hacer uso criminal de la autoridad que nosotros otorguemos. ¿Amén? Así que el enemigo es malo. Es malo. El enemigo nos odia. Y nos odia porque lo que más ama a Dios somos nosotros. Amén. Así que tenemos que valorar y cuidar nuestra vida con Dios. Amén. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? El pasado, hermanos, fue a la cruz. El pasado ya está en la cruz. Yo no puedo vivir recordando las cosas del pasado. Si las voy a recordar es para testimonio, ¿no? Es para glorificar el nombre de Dios, pero no puedo traer a memoria o traer el pasado a mi presente, porque ese pasado me va a impedir ver a Dios hoy en mi vida.
A veces las cosas del pasado vienen al presente y nos traen melancolía, tristeza, amargura, enojo, o despiertan otra vez en nosotros deseos, pasiones viejas. Entonces yo tengo que entender, hermano, que el pasado está puesto en la cruz. Segunda de Corintios 5, 16, 17. No está ahí la cita. Si alguien lo puede leer. Segunda de Corintios 5, 16, 17. Sí. Si alguno está en Cristo Jesús, ¿no? Segunda de Corintios 5, 16, 17. Si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, hermanos, el pasado no lo podemos cambiar. El pasado lo vivimos, fue triste, fue doloroso, fue bueno, fue malo. Yo ya lo viví. No lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar mi presente, puedo cambiar mi hoy, porque soy una nueva persona, soy una nueva criatura. Antes conocimos en la carne a alguien, pero hoy ya no lo conozco en la carne, porque hoy tenemos una vida nueva. Entonces, hermanos, las cosas viejas ya pasaron. A veces añoramos el pasado. Somos como los hijos como el pueblo de Dios en el desierto, añorando Egipto, ¿no? ¿No? Pasaron por el desierto y no podían ver a Dios. No podían ver los milagros de Dios. Ya hemos hablado de esto. No podían ver la nube de día ni el fuego de noche y el maná. Se quejaron del maná. Se quejaron de la provisión milagrosa, sobrenatural de Dios. Este maná tenemos, esta porquería. Esa fue la expresión. ¿Cómo nos acordamos de los pepinos, de los melones, del pescado que comíamos de balde? ¿Y ahora qué ven nuestros ojos? Este maná, esta porquería. Claro. Cuando yo vivo recordándome solamente de lo bueno del pasado, soy desagradecida con Dios. Me quejo. La queja avanza. Antes yo era feliz. Antes yo era mejor. Antes tenía que me abundaba. Antes nadie me mandaba. Antes yo hacía lo que quería. Y no puedo ver a Dios hoy obrando en mi vida. Me quejo de lo abundante que tengo. ¿No? Parece que nunca es suficiente. Siempre tiene que ser más. ¿Y esto? Yo esperaba otra cosa. Yo quería más. El pueblo se acordaba de lo bueno que comía, pero se olvidó de la matanza de los niños, de la vergüenza, de la deshonra, de la injusticia. Solamente se acordaba de lo bueno. No podemos vivir de lo bueno del pasado. Cuando yo era joven, volver a los 17, ¿no? Cantamos como la Violeta Parra, ¿no? Y después se pegó un tiro. Re feliz, ¿no? No volvió, se murió, ¿no? Añoraba las cosas viejas porque su presente era triste, doloroso, desolador. No tenía nada. Volver, cuando yo era joven y tenía la fuerza. Sí, tenemos una realidad que no tenemos la fuerza de antes. Pero el Señor dice que Él renueva las fuerzas como el águila y las aumenta como el búfalo. Quizás no tenemos, no tenemos la juventud de antes, pero tenemos la madurez de hoy porque aprendimos de los errores y eso nos ayudó a madurar. Nos hizo crecer. Entonces yo no puedo vivir de lo pasado, hermano, de lo bueno del pasado. Eso fue, ya fue. Y hay gente que se queda como clavada en el pasado. Y se sigue vistiendo como adolescente. Tienen 50 años y siguen vistiéndose como adolescentes. Porque no quieren dejar sus etapas de la vida, los ciclos de la vida. No las quieren sacar. No podemos vivir atados, hermanos.
a lo pasado, pero tampoco a lo malo del pasado. Porque si yo vivo solamente de lo malo del pasado, soy una víctima, pobre de mí. Nadie me quiso, a mí me abandonaron y qué vida así. Sí, fue triste, fue doloroso, pero fue allá. Hoy Dios se ha glorificado. Hoy Dios ha hecho cosas nuevas. Y lo que un día fue vergüenza, hoy es honra para mí. Lo que un día fue doloroso, hoy es de alegría para mí. Porque Cristo es Dios, es un Dios de cosas nuevas. Y que hace lo nuevo en nosotros cada día, hermanos. Entonces, mira, hermano, para el que confía en Dios, no hay tormenta que no tenga significado en su vida. Y hay tormenta que nosotros damos gracias a Dios, porque por esas tormentas hoy estamos en Cristo Jesús. Es la fidelidad de Dios. Entonces yo no puedo vivir de lo viejo. Y si hay algo del pasado que hoy me estorba, no me deja avanzar, me genera dolor, me genera angustia, me genera enojo, injusticia, entonces quiere decir que yo no lo entregué. Yo tengo que venir a Cristo y entregarlo. Señor, esto pasado que me vuelve una y otra vez, yo te lo quiero entregar a ti. No lo quiero ver más parte de mi vida, porque tú ya lo llevaste a la cruz. Si hay algo bueno que todavía yo añoro las cosas del pasado, Señor, yo te las doy. No las necesito, porque contigo tengo todo. Es como dice la alabanza. Contigo tengo todo. No necesito nada. Porque Jesús llena todo en todo. Y si hay algo que no ha llenado es porque yo no le he permitido que lo llene. Entonces ya no puedo vivir de las cosas viejas. Entonces el pasado, hermano, está en la cruz. Yo tengo que mirar mi pasado en la cruz. Lo bueno y lo malo está allá. Y Jesús dijo, consumado es. La obra ya está hecha, está completa. Colosenses 2:15 dice que exhibió públicamente a los principados, las potestades. ¿De qué me acusas, Satanás? Si ya está todo en Cristo Jesús. Ya está todo en la luz de Cristo. A no ser que haya algo oculto no confesado. Y me va a querer acusar. Algunos no quieren ir a la liberación porque tienen miedo que el enemigo los acuse, los exponga, ¿no? Y a veces tenemos miedo al diablo por eso, porque hay cosas no rendidas. Pero si tú tienes todo rendido a Dios, todo en la luz de Cristo, no hay nada que te acuse y nada que te condene. Tienes la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿no? Porque él fue públicamente fue derrotado. Ante todo el mundo espiritual, el cielo y el infierno fueron testigos del poder de la cruz. Entonces no hay más acusación, no hay más culpa, no hay más condenación. Gálatas 6:14, ¿qué es lo que leíamos? ¿No? El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces yo ya morí, yo ya tengo una vida nueva. Satanás no tiene nada que ver con mi vida y si hay algo del pasado que quieres traer, ese pasado está puesto en la cruz porque Cristo ya me perdonó, porque yo ya lo dejé ahí. Entonces Satanás, te vas con toda tu basura, con la culpa, la vergüenza, la condenación o el resentimiento, amargura, injusticia, lo que quieras traer, te vas en el nombre de Jesús porque todo mi pasado está puesto en la cruz. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que Satanás, yo soy una hija de Dios y no tienes más derechos sobre mi vida. Porque estoy lavada y redimida con la sangre del Cordero. Ya ante la sangre de Jesús, Satanás se va. Si hay algo que el enemigo no soporta, hermanos, es la sangre de Cristo. Porque por ella fue vencido. Tiene que huir, tiene que irse. Isaías 43:18. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria. Ya fue. Hoy tengo una vida nueva con Cristo. Hoy, Señor, yo quiero verte. Hoy, Señor, yo quiero que sigas haciendo la obra en mi vida. Hoy, Señor, yo tengo expectativa de lo que vas a hacer en mi vida y a través de mi vida. Señor, trae lo nuevo sobre mi vida. Trae todo lo que tienes para mi vida. Ahora que yo estoy en ti, Señor. Hermanos, todos tenemos herencia de vida. Todos tenemos promesas de Dios, todos tenemos palabra de Dios. Si Dios te llamó como hija, como hijo, es porque Él tiene propósitos con tu vida. Ahora, mi trabajo es, Señor, ¿qué quieres tú conmigo?
¿Qué quieres que yo haga? Pablo, cuando tiene esta revelación de la persona de Jesús estirado ahí, ¿no? Del caballo, ¿no es cierto? Su primera pregunta no fue ¿qué me pasó o por qué a mí? ¿Qué quieres, Señor? Porque él conocía lo que era autoridad. Él entendía la autoridad. Él entendía el gobierno de Dios. Porque él era autoridad. Entonces lo primero que él reconoce la autoridad de Dios, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Acá estoy, Señor. Hermano, nosotros tenemos propósito de vida. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere Dios hacer a través de tu vida? Ahora, el pensamiento que nosotros tenemos, ¿cuál es? Yo no sirvo, yo no valgo, no, yo no soy buena para eso, hay otros mejores. No, yo ya estoy vieja. Les contaba la semana pasada que me trataron de veterana en Cuba, ¿se acuerdan? ¿No? Claro, me dicen, ¿usted es tan veterana acá en Misiones porque piensa que los viejos no servimos? ¿No? Y el Señor me dio una palabra el otro día, que me veía como la mamá y la abuela de Timoteo, que levantaba nuevas generaciones. Así que acá está la veterana. El enemigo nos quiere convencer, hermanos, de que ya no servimos o no valemos, o que no tenemos nada por ofrecer. Tenemos mucho para dar. Tienes mucho para dar, porque has sido alimentado de Dios. Has sido nutrido con palabra de Dios. Has experimentado milagros de Dios en tu vida. Entonces tienes para dar. Porque no hablamos de teología. Hablamos de lo vivido, de lo experimentado, de lo caminado. Eso es lo que hablamos. Eso decían los discípulos. Ellos no sabían leer ni escribir. Pero lo que daban era lo que habían vivido, experimentado, lo que habían visto con sus ojos, lo que habían caminado con Cristo Jesús. Eso te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. Y a veces queremos tener todos los recursos, quiero tener todos, entonces si no lo tengo, y a veces condicionamos a Dios. Bueno, Señor, si tú quieres que yo haga tal cosa, entonces tú tienes que darme esto y tienes que hacer tal cosa. No, nuestro servicio a Dios es incondicional, porque es un servicio por amor, porque entiendo su amor. Y entiendo de dónde me sacó y quiero que otros los conozcan. Es el llamado, el vocablo. Y eso es eterno en nuestras vidas. Es irrevocable, hermanos. Entonces, hermanos, no te acuerdes de las cosas viejas. No traigas a memoria lo viejo. Si de algo te vas a acordar, que sea de la obra de la cruz, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay 3 cosas que Dios quiere hacer con lo negativo de nuestro pasado. Primero, Dios quiere perdonarnos. Si todavía estamos luchando con la culpa, con la vergüenza, con la condenación, que ese es su trabajo preferido de Satanás, someternos a culpa, vergüenza y condenación, porque ahí nos ata. Si hay cosas que no las resolviste con Dios todavía, que no fueron sacadas a luz, que nunca las hablaste, y ahí el enemigo te hace la cabeza, como decimos, ¿no? Te trae culpa, te trae vergüenza, te trae temor. Bueno, Señor, acá estoy. Te lo entrego todo. Porque Dios quiere perdonarnos de todo pecado, de toda injusticia, de todo lo que está en mi corazón. Él quiere limpiarnos. Él quiere purificarnos. Entonces, Dios quiere perdonarnos, hermanos. Porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de gracia, de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de gracia. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿qué dijo Jesús? Yo no te condeno. ¿Por qué? Porque Él iba con ese pecado a la cruz. Él ya lo llevaba a la cruz. Yo no te condeno, pero no lo hagas más. Cambia tu vida. Cambia tu forma de vida. Son las segundas oportunidades que Dios nos da de transformación de vida. No lo hagas más. Yo no te condeno, porque yo ya lo llevo a la cruz. Entonces, hermano, no aceptes la condenación del enemigo en tu vida. Hay que venir a la cruz y entregarlo. Sea lo que sea. No importa cuándo fue, pero si todavía me afecta, todavía me molesta,
entonces significa que yo tengo que entregarlo al Señor y que el Señor haga su obra en esa área de mi vida. Amén. Segundo, Dios quiere liberarnos del poder del pasado para que ya no vivamos en el temor del pecado y enemigos del pasado que arruinan nuestro vivir presente. Dios quiere liberarnos, hermanos. ¿Qué cosas del pasado todavía me atan hoy? O que yo añoro del pasado. Porque a veces añoramos cosas del pasado. A veces en nuestro corazón estamos deseando cosas del pasado. Porque hay una atadura. Todavía anhelo aquello del pasado. Porque me produce ciertas sensaciones. Acuérdense que el pecado entra por los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Y a veces añoramos cosas del pasado. Y decimos, ay, pero sería un ratito nomás. Porque hay una atadura, todavía hay algo que me arrastra. O todavía lo anhelo en mi corazón. O todavía hay pensamientos. O todavía hay recuerdos que yo traigo porque me producen cierto agrado. Eso es una atadura en mi vida. Yo tengo que romper con esas ataduras. Tengo que cortar definitivamente con todo lo viejo del pasado. Haya sido bueno, haya sido malo. Muchas veces, hermano, tenemos cosas guardadas que son del pasado, porque me traen cierto recuerdo. Y porque me da pena, porque siento que si yo lo saco me pasa algo y voy a sentir algo en mi corazón y me da un vacío. Eso es una atadura, es idolatría. Quizás de personas que amamos y se fueron, están en la presencia de Dios, ya no están y tenemos recuerdos, pero que implican en nosotros una idolatría, una atadura. Y que si yo lo suelto siento que ya no amo más a esa persona o pienso que ya la perdí definitivamente. Hermano, ya está, ya se fueron, pero yo no puedo seguir atada por recuerdos. A veces tenemos cosas guardadas y que eso es una atadura en nuestras vidas. No, es que esto me hace acordar. A veces tenemos fotos que traen a memoria el pasado. Y a veces añoramos ese pasado. O nos genera dolor, o no, dicen, y hay gente, hermanos, que aunque le genera dolor, aunque le genera culpa, lo sigue guardando, porque es una atadura. Y no me deja caminar en libertad. ¿Qué cosas son del pasado que todavía hoy en día para mí son una atadura? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Que todavía en mí hay como... Yo me acuerdo cuando mi papá se murió, después yo me volví a Argentina y continué con el trabajo, con el ministerio, pero comencé a tener un sentimiento de orfandad muy fuerte. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué yo siento esto? Me siento sola, me siento huérfana. Algo, Señor, me falta. Y yo me acuerdo que me llevé una ropa de mi papá. Y el Señor me dijo, estás atada. Y tienes que soltarlo. Porque si no lo sueltas, yo no puedo ocupar ese lugar. Así que tuve que sacar esa ropa, la saqué, la tiré. Y claro que me dolió, en mis emociones, en mi carne había dolor. Pero era necesario. Entonces cuando yo entregué todo eso, yo le dije a Dios, sé tú mi Padre ahora. Ven a ocupar ese lugar que quedó vacío. Ven a llenar ese lugar. Yo toda la semana recibía un fax, en ese tiempo había fax, ¿no? Recibía las cartas. Entonces toda la semana yo recibía una carta o un fax de mi papá. Entonces teníamos una ligación muy fuerte. Entonces, pero yo tenía que sacarlo del lugar que tenía en mi corazón. Lo sigo amando, lo sigo recordando, pero no ocupo el lugar que tiene que ocupar Dios en mi vida. Y ese sentimiento de orfandad se fue. Entonces hay cosas, hermanos, a las que todavía estamos atados del pasado. ¿Qué es lo del pasado que todavía te ata? Que trae cierta esclavitud a nuestras vidas. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas dolorosas, pero que yo necesito cortarlas y sacarlas definitivamente de mi vida. Dios quiere liberarnos del poder del pasado para que vivamos
hermanos, no más en temor ni el pecado. Porque lo único que hace el pasado es traer temor, pecado, deseos que no son buenos. Y arruina nuestro vivir presente, no me deja vivir lo que tengo que vivir hoy, pero tampoco me deja experimentar a Dios hoy, lo que Dios tiene hoy para mi vida. ¿Qué son las cosas nuevas que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo nuevo que Dios quiere que yo camine en Él? Porque no podemos vivir de recuerdos, hermanos, ni tampoco de experiencias. Porque eso nos crea cierta independencia de Dios. Las experiencias no nos sirven como parte de la historia y ya hemos aprendido. Pero yo necesito lo nuevo de Dios hoy. Yo necesito cortar con cosas viejas, pasadas de mi vida, hayan sido buenas o malas. No podemos vivir atado. Entonces, hermanos, la carne fue derrotada en la cruz. Hemos muerto al mundo y el mundo murió para nosotros. Entonces ya el mundo no es parte de nuestras vidas. Considérate muerto al mundo, pero vivo para Cristo. La carne fue crucificada, hermanos. Y todas esas necesidades de nuestra alma tienen que ser llenadas por Dios. Dios llena todo en nuestras vidas. Todo Él llena en nuestras vidas. Entonces yo tengo que darle lugar al Señor en mi vida. Lo pasado fue, hoy quiero lo nuevo, Señor. Satanás, el poder y la autoridad que tenía sobre mi vida te ha sido quitada. No tienes más derecho en mí, porque yo estoy en una vida nueva, transformada en Cristo Jesús. Amén. No puedo terminar hoy porque me queda una parte. ¿Está bien? Y para la próxima semana vamos a hablar de liberándonos de nuestra mente, ¿sí? Y cortando maldiciones y esclavitudes. Amén. Así que yo te animo que en esta semana, hermano, ores. Repasa un poquito los apuntes. Y pregunta al Señor, ¿qué son las cosas que yo tengo que cortar de mi vida? ¿En qué área de mi vida yo necesito una revelación del Espíritu Santo? Que Él traiga lo nuevo sobre mi vida, traiga su verdad a mi corazón. Que son las cosas donde todavía yo vuelvo a patrones viejos y que trato de cambiarlo pero no puedo. Que el Señor nos hable, que el Señor traiga luz. Mira, el Espíritu Santo es el que trae luz a nuestros corazones. Entonces, Señor, muéstrame mi corazón. ¿Qué hay ahí, Señor? ¿Qué es lo nuevo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué son las cosas viejas a las que yo estoy atada? ¿Qué son las cosas que yo todavía traigo del pasado y me generan todavía desconfianza, temor, lo que sea? Señor, yo quiero que tú obres en mi vida y traigas luz. Renueva, Señor, mi mente. Cambia mis sistemas de creencia. Cambia mis sistemas de valores. Que tu palabra sea revelada a mi vida. Así que yo te pido que tú ores, preguntes al Señor. Y el próximo domingo vamos a orar cortando ataduras, esclavitudes y quitándoles los derechos al enemigo que ha tenido sobre nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, gracias por la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque consumado es. Tú ya hiciste la obra, Señor, en la cruz. Y Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones. Que la luz de Cristo resplandezca, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo traiga luz, traiga verdad, Señor, traiga convicción a nuestras vidas. Señor, que son las cosas que todavía respondemos, Señor, en esclavitud, al mundo, a la carne, al pasado, al enemigo, Señor. Que son esas ataduras que estamos arrastrando, Señor. Señor, habla en nuestras vidas, Padre. Señor, queremos caminar en la libertad que tú nos llamaste, Señor, entendiendo de que ya la obra está hecha sobre nuestras vidas. Señor, saca todo aquello que hemos arrastrado, Señor, a lo largo de nuestras vidas y que nos impiden caminar en libertad, Señor, y que vivimos sometidos a temores, ansiedades, Señor, a veces a vergüenza, culpa, Señor, o a dolor. Señor, queremos caminar en la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Espíritu Santo, opera en las mentes, opera en los corazones.
Profundiza, Señor, en nuestras vidas, Señor. Como oraba David, Señor, escudriña mi corazón, Señor. Profundiza ahí y límpialo, Señor, con hisopo. Y si hay algo ahí todavía que haya quedado, venga tu luz y tu verdad a nuestras vidas. Señor, gracias por la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo que nos ha redimido, Señor, y que nos redime cada día, Señor, y que nos lleva a una novedad de vida, Señor, en ti. Crea en nosotros expectativa de tu obra en nuestras vidas. Señor, no queremos conformarnos a lo que ya alcanzamos, a lo que ya tenemos. Queremos más y necesitamos más de ti, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos más de tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Necesitamos de tu guía, necesitamos que nos enseñes. Venga tu luz, Señor, a los corazones. Venga tu luz, la luz de Cristo resplandezca, Señor, en los corazones, lo más profundo, Señor. Venga tu libertad, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, no queremos conformarnos a este sistema, Señor. Como dice tu palabra, no nos conformamos, Señor, a este mundo, Señor, sino que seamos transformados por medio de la renovación de tu entendimiento, Señor, de la obra de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, para que entendamos tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos cuesta, Señor, entender tu voluntad, Señor? No entendemos los tiempos, no discernimos los tiempos. Ayúdanos a discernir los tiempos como los hijos de Isaacar. Haznos entendidos los tiempos, Señor. Ayúdanos a discernir, Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Yo te invito, Espíritu Santo, a mi vida. Camina, Señor, conmigo. Enséñame, guíame, redarguye en mi corazón. Dame convicción de tu amor, de tu palabra, pero también de pecado en mi vida. Señor, yo quiero caminar, Señor, en rectitud, Señor, contigo. Señor, corrige mi caminar si hay que corregirlo, si hay algo, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu guía, necesitamos que llenes nuestra alma, que llenes nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos. Sé tú nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy tenemos vida nueva. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, porque eres nuestra esperanza de vida. Porque eres tú, Señor, el que nos ha llamado. Eres tú el que nos ama. Eres tú, Señor. Eres tú el más interesado en hablar con nosotros. Eres tú el más interesado en amarnos. Eres el más interesado en llenarnos, en guiarnos. Gracias por tu amor inagotable sobre nuestras vidas, Señor. Padre, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra a ti, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga.